Dicen que nadie escapa a su destino, pero a veces el destino te alcanza cuando menos lo esperas. Nuestro invitado de hoy jamás quiso ser sacerdote. Nunca imaginó vestir una sotana, ni guiar a una comunidad. Pero, como él mismo dice, cuando Dios quiere hablarte, no hay silencio que pueda esconderte. Durante su formación, buscó entender el mundo de todas las maneras posibles. Filosofía antigua, creencias diversas, caminos que lo llevaron a conocer lo luminoso y también lo oscuro. Sin quererlo, presenció exorcismos, miró a la maldad directo a los ojos y se mantuvo firme. Hoy su vida está dedicada a ayudar a quienes más lo necesiten. Y la comunidad de Melipilla lo quiere, lo respeta y acude a él cuando la luz parece apagarse. Hoy, en Adimensional, el padre Víctor Fernández. Oye, yo quiero proponerle algo antes de partir, porque como vamos a hablar de cosas que son de orden espiritual y de orden además de la presencia del mal, invoquemos a San Miguel Arcángel para que nos proteja, porque si vamos a hablar del demonio, de su acción, el demonio se las cobra. Entonces necesitamos que el Señor nos proteja, nos ampare, y recemos a San Miguel Arcángel para que nos cuide, para que nada impida que podamos tener este encuentro, y que el Señor ponga un círculo de su sangre alrededor nuestro para protegernos de todo mal. Que, como dice una oración, no hay interacción entre los espíritus ni comunicación que nos impida hacer la obra de Dios. ¿Ya? Perfecto. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla, sé nuestro amparo contra la perversidad y las acechanzas del demonio. Que Dios le reprima en nuestra humilde súplica. Y tu príncipe de la milicia celestial, con la fuerza que Dios te ha dado, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y que el Señor nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de este podcast Adimensional. Hoy tenemos tremendo invitado, gente. Quiero presentárselos ya. Preséntese usted, me pongo muy ansiosa. Hola, bienvenido, ¿cómo están? Bienvenido. Muchas gracias. Soy el padre Víctor Fernández, párroco actualmente de la parroquia San José, catedral de Melipilla, y me han invitado a este programa para que podamos compartir algunas cosas. Matías me decía que ustedes trabajan en varios aspectos de varios, por decirla, varias dimensiones, digamos, y una de esas tiene que ver con el tema espiritual, con ciertos fenómenos que acontecen a veces en la vida, algunas cosas que
que parecerían de origen medieval para algunos en el día de hoy, pero que son también realidades que se viven y que pese a la tecnología y pese al crecimiento y al desarrollo que tenemos hoy día en la humanidad, hay situaciones que no son explicables necesariamente desde lo científico, pero que por no ser explicables no significa que no existan. Y creo que en ese aspecto estar hoy día aquí es para un poco, no sé si profundizar, pero en el fondo hacernos conscientes que vivimos en un ambiente donde existe lo material, lo que vivimos, y existe un mundo espiritual. Como dice el apóstol Pablo, nuestras luchas no son con seres de carne y sangre, sino con fuerzas espirituales que están ahí muchas veces animándonos, como los ángeles, la presencia de Dios, nuestro Padre, Jesucristo, nuestro Señor, el resucitado, quien nos ha dado el Espíritu, y la presencia de toda la corte celestial, la Virgen, los santos, pero también estamos podríamos decirlo, también frente al ataque del enemigo, como dice también el apóstol Pedro, que anda como león rugiente buscando a quien devorar, y dice resistirle firmes en la fe. Entonces, por ahí partió esta conversa frente a algunas situaciones que fue la invitación, y bueno, si es posible, hoy día que conversemos un poco de esto, de distintos aspectos en la vida de la iglesia, la vida de la comunidad, la vida espiritual, es para también formarnos y al mismo tiempo tener para aquellos que a lo mejor no son creyentes, poder también conocer una visión de lo que significa esta dimensión espiritual. Hay mucha gente que hoy día también se pierde en medio de este camino buscando espiritualidades, se mete en cosas también bastante raras. Sí. El surgimiento del esoterismo, el surgimiento de ciertas cosas que a veces nos pueden más alejar que acercar a nuestra vida interior. Sí, padre, debo confesar que hice trampa antes de venir y le pregunté a varias personas de la comuna de Melipilla cómo era usted, porque me pasaba que yo intentaba visualizarlo y lo veía físicamente, pero no podía revisar más allá, veía mucha luz. Y eso me tenía bastante contenta, porque generalmente cuando uno revisa un sector, cuando va a investigar o algo así, generalmente uno detecta cosas más oscuras o espíritus errantes, como cosas así. Y ahora para mí fue un agrado llegar a un lado donde estaba usted, donde estaba limpio, se podría decir, donde estaba abundando la luz, y aparte de escuchar los buenos comentarios de la gente de Melipilla, que en realidad lo quieren mucho. Entonces, de verdad, para nosotros como Adimensional es un honor tenerlo aquí y que podamos conversar extenso sobre esta vida espiritual, este mundo espiritual. Agradezco el comentario, te agradezco. Sí, tenía que decirlo. Le mandaron saludos, después le cuento qué. Muy bien. Ahí conversaremos. Sí, pues. Padre, para comenzar un poco como esta conversación, a mí me gustaría primero que nos contara un poco cómo es la formación de un sacerdote. ¿Qué estudian? ¿Qué estudian? ¿Qué les pasan? ¿Cómo se va formando este sacerdote? A ver, lo primero que hay que decir es que la vocación sacerdotal es un llamado. O sea, de hecho la palabra vocación significa llamar, el que es llamado. Y uno experimenta el llamado por distintos motivos. Yo no me pregunté por qué. Yo soy cura hoy día, no quería ser cura. Es verdad, si yo esto lo digo, yo nunca dentro de mis planes estuvo ser cura. Cuando tenía 16 años, yo participaba en la parroquia. Hubo un tiempo en que yo hice la primera comunión y me iba a confirmar, que tuve un distante entre la primera comunión y la confirmación, y me integré a la comunidad parroquial en San Antonio. Yo soy originalmente del puerto de San Antonio. Y estando en esta comunidad en confirmación, porque mi mamá me insistía, se me cae esta cuestión, entonces, acomódese nomás. Mi mamá insistía que me tenía que confirmar, que no sé qué, hasta que en un momento ya dije me voy a inscribir a la confirmación, iba a ir con una amiga, ya feliz, y yo me iba a confirmar.
Y me empecé a meter en la vida de la parroquia. Entre eso me invitaron a alguna jornada y empecé a participar. Yo estudiaba en el Liceo Comercial en San Antonio. Yo estaba estudiando, había recién empezado a estudiar técnico en administración portuaria, ¿ya? Y en ese entonces los colegios técnicos duraban 3 años, más los 2 años de práctica. Más los 2 años que eran como la malla curricular básica. Ya. Eran 5 años de educación media, en este caso los colegios técnicos. Estoy hablando de los años 90. Esto es para que saquen la cuenta, ya esto es más o menos. Entonces estaba en esto y empecé a meterme en la parroquia, a participar, y en esto de ir participando, yo tenía había un amigo que iba con él, me metía a misiones, y cada vez que iba a las misiones me decía: oye, ¿no he pensado en ser cura? Y le decía: estás loco, le decía, tú podrías ser cura, porque él era acólito, era bien metido en la... Y era todos los sábados la misma cantinela, o sea, era todos los sábados. Esto llegó el año 91, y más o menos en junio, julio, yo empecé a sentir que el Señor me pedía más. ¿Y entonces qué me pedía más? Esto no te puedo explicar cómo, pero yo lo sentí interiormente, ¿ya? Y en este pedirme más, yo me empecé a meter en muchas cosas en la parroquia. De hecho, mi mamá me decía y mi papá: te falta llevarte la cama para la iglesia. Ya vivía allá. Ya vivía allá. Me metí en temas de catequesis, me metí en todo. Hasta que llegó el mes de agosto y yo empecé a sentir como que el Señor me pedía ser sacerdote. Yo ahí dije: no sé, yo no ser cura, no, llámate a otro. Pesan muchas cosas, pesa el tema de ser el hijo mayor, pesa el tema hoy día, yo lo veo así, pesa mucho el tema de ser el nieto mayor, el sobrino mayor, todo lo mayor, y además haber sido único hasta los 5 años. Entonces se comprenderá este cabro adolescente súper regalón, y además pensando en ser cura cuando a nadie se le ocurre. Era como un cambio, además con un proyecto de vida hacia adelante que tenía con otras cosas, pues yo quería estudiar comercio exterior, quería estudiar inglés, me proyectaba en un trabajo en el puerto, en una agencia de aduana, con una familia. Bueno, y sentí esto, y de repente todo esto se me desarmó. Textualmente se me desarmó, hasta que una noche era tanto que el Señor yo sentía que me pedía, y era así como insistente, que una noche le digo así: Señor, ¿sabes qué? Si es lo que querés tú, que se haga lo que quieras, pero con una condición: tú te encargas. Así fue. Él abre las puertas. Sí, y yo te puedo decir que esa noche volvió la paz, pero una paz interior, porque hasta ese momento era todo así un barullo, como un huracán interior, hasta que le dije: ya, si se haga tu voluntad como tú lo quieras, pero tú te encargas. Y ya, pues yo esto lo dejé ahí, no le conté a nadie. Días después, esto lo cuento porque es como Dios se encarga de las cosas. Días pasaron y ya estaba con un amigo en el patio del colegio, como dice la canción, en el patio del colegio. Entonces estaba en el patio del colegio y me dice mi amigo: oye, ¿hay pensado lo que iba a hacer el próximo año? Estábamos terminando, año 91, último año de estudio, proyecto hacia adelante. Entonces yo le digo, le cuento que estoy con esto. Tenía la duda porque dije: si le digo, me va a mandar a la punta del cerro, se va a reír de mí. Porque entonces le dije: no, sí he pensado hacer la práctica, lo cual era verdad. He pensado hacer esto, lo cual era verdad. Y entre mí le digo: me gustaría hacer algo con respecto a la parroquia, porque él participaba también en la parroquia. Y él me dice: ¿hay pensado en el seminario? Y yo como que me la dudé, pero le dije: sí, he pensado. Me dice: qué bueno, me dijo. Me alegro. Yo pensaba que dijera: soy tonto. No con esas palabras, claro. No con esas palabras, claro. Sino con otras un poco más soez. Y
Y me dice, yo también he pensado, me dice, ¿en serio? Le digo, ya, ¿y qué voy a hacer? Me dice, ¿qué voy a hacer? No, voy a ir a hablar con el padre. Mentira, si yo no iba a ir a hablar con el padre, si yo no... Era como... Ya, y seguimos con el tema. Pasaron unos días, yo estaba en la parroquia y de repente se acerca una chiquilla, la Pati, me acuerdo hasta el nombre, la Pati Montesino, que después de años nos encontramos acá y se confirmó su hija aquí en esta iglesia. Qué hermoso. Y se acerca y me dice, oye, tengo que hablar contigo. Y yo dije, ¿qué querrá hablar conmigo si no somos tan amigos? Pero ya le dije, mañana domingo yo vengo a la misa de 12, después de la misa conversamos. Perfecto. Llego a la misa de 12 el día domingo, estoy haciendo la cortita porque... Claro, pasan muchas cosas entre medio. Sí, muchas cosas entre medio. Y llega mi amigo con el que había hablado en el colegio y me dice, oye, la Pati te anda buscando. Me pareció extraño que él supiera y ya le digo, ya, sí, después de la misa. Ya, pues después de la misa me agarraron ellos dos, me llevaron a una salita que había en la parroquia de San Antonio, que hoy día ya no existe esa sala, pero nos metimos ahí. Y empezaron, dile tú, no dile tú. Y entonces mi amigo me dice, ¿te acuerdas lo que conversamos en el colegio? Y yo era así como desfigurado, así como que le hubieran lanzado un par de garabatos, así porque sentía que había traicionado la confianza. Entonces, y le puse una sonrisa de león, así como, sí, me acuerdo, porque es que el Padre sabe, como el Padre sabe, el Padre, el párroco. Y no entendía nada, porque la Pati, porque esto, lo otro, ya me dice, entonces quiere hablar con nosotros. Ya, le digo, en la semana entonces veamos qué hacemos. Ya hasta ese momento era así como, ¿qué onda? Y salí y vamos saliendo de la sala. En San Antonio la casa parroquial está en un segundo piso porque es un departamento. Vamos saliendo de esta sala que está frente y el cura viene bajando y nos ve y dice, oye, quiero hablar con ustedes. ¿Pero dónde te arrancas? Quiero hablar con ustedes, ya, ¿cuándo pueden venir? Y le digo, y yo así como, ya, el martes a las 5 de la tarde. Ya, el martes lo espero, a los 2. Yo salí y cuando salgo, esto es en un gimnasio y está la torre del campanario. Y miré al cielo y digo, en realidad te estás encargando de todo. Y así, y fui ese día martes y me invitó a una comunidad de discernimiento en el cual estuve todo ese tiempo. El año 92 yo seguí en discernimiento, hice mi práctica en Emporchi, y después empecé a trabajar en una agencia de aduana. Y empecé todo mi proceso después vocacional en el seminario. A propósito de la pregunta, perdón que llegué recién a la pregunta. Así tenía que ser. Ahí, sí, tranquilo. Y con la entrevista en el seminario, con formadores, entrevista con psicólogos, y luego ingresé al seminario el 7 de marzo del año 93, al Seminario Mayor de Santiago, en un proceso de discernimiento hecho anteriormente en la parroquia, en todo el tema. Y de ahí comenzó el tiempo en el seminario. Y en el caso mío, los años duraron más o menos 8 años hasta ordenarme sacerdote. Ya. En los cuales los primeros 3 años se estudian, el primer año introducciones a distintos ramos, filosofía, introducciones bíblicas. El segundo año y el tercero se estudia filosofía propiamente tal, con todas las ramas propias de la filosofía, historia de la filosofía, metafísica, pero la metafísica no esta metafísica que ve en libros, no, metafísica aristotélica, lo que significaba ir más allá al tema de los primeros principios, las primeras causas. Estudiamos teoría del conocimiento, estudiamos teodicea, estudiamos ética filosófica, todo en la línea aristotélico-tomista. Y bueno, y termina el tercer año en seminario y uno da un examen que se llama la Universa de Filosofía, que es un examen de grado de filosofía, y donde uno culmina ahí el primer periodo. Entre medio de eso hubo un año que yo fui a vivir una parroquia, en este caso fue a Curacaví, estuve en Curacaví viviendo,
en un año que se llama año pastoral, donde iba una vez a la semana al seminario, pero el resto lo pasaba en la parroquia, como en una práctica pastoral, por decirlo de alguna manera. Y luego volví al seminario a estudiar 3 años de teología, con todas las ramas teológicas, Sagrada Escritura, dogmática, y todo lo que involucraba moral, y todas las ramas que tiene la teología propiamente tal. Y luego uno culmina con un examen de grado que tiene que preparar el último año, y con eso se da un periodo de estudios de aproximadamente 7 años y medio, porque igual en el año pastoral uno estudia, ¿ya? Y luego de eso uno espera la ordenación diaconal, y después de un tiempo nos ordenan sacerdote. Después hay un mínimo de 6 meses entre el diaconado y el presbiterio. Oiga, padre, consulta, disculpe que lo moleste, No, viene esta pregunta así como que uno siempre anda buscando como la tercera pata al gato, o la cuarta, quinta, no sé cómo se dice. Soy súper mal a los dichos. La quinta, la quinta, porque tienen 4 patas. Es que en el mío tenía 3. 2 en general ya. Bueno, la cosa es... cuando están en este estudio de la teología, de toda esta filosofía, ven estos textos que quizás están como un poco segregados de la normalidad, como de lo que se estudia dentro de la Iglesia Católica. Estos textos creo que se llaman apócrifos. No, si los apócrifos se estudian. De hecho, dentro de la cristología están los evangelios apócrifos. De hecho, es una parte, cuando estudiamos la persona de Jesús, en varios aspectos. Estudiamos al Jesús histórico y al Cristo de la fe. Que esta fue siempre la disyuntiva en la cristología. Entonces, hay textos que se toman, por ejemplo, desde los textos que no son revelados, pero que hablan de Cristo. Por ejemplo, están las cartas de Plinio el Joven, que habla de los seguidores de un tal Cristo que murió en tal, que Plinio el Joven era hijo de Plinio el Viejo. Eso suena como ridículo, pero era un gobernador y de la época romana. Está también que son textos no cristianos, ¿ya? Y son históricos, que hablan de la existencia de Jesucristo. Está también Flavio Josefo, que era un historiador griego, que también él tiene escritos en los cuales habla de estos discípulos de Jesús, ¿ya? Y existen los textos que nosotros llamamos inspirados, que son los evangelios, las cartas, que es lo que tenemos. Y existen también, estudiamos los textos apócrifos. ¿Qué significa? Que si bien no son reconocidos como inspirados, entre los apócrifos hay 2 tipos de apócrifos. Están los apócrifos que son herejes y están los apócrifos que son considerados cristianos. ¿Ya? Esto es importante porque hay veces que la gente no sabe esto. Y los apócrifos herejes surgieron a partir de comunidades que crecieron en torno a herejías, en torno a la persona de Jesús. De hecho, en las primeras comunidades cristianas, como no se entendía muy bien quién era Jesús, cómo entenderlo, hubieron también muchas herejías que surgieron. Por ejemplo, el arrianismo. ¿Y qué era el arrianismo? El arrianismo es una herejía en la cual consideraban que Jesús era una criatura que Dios había adoptado como hijo suyo en el momento del bautismo, y que después en la cruz lo había abandonado. Entonces una especie de demiurgo que existieron unas herejías como los gnósticos. Los gnósticos también, de hecho hay evangelios gnósticos, que no es lo mismo que agnóstico, porque a veces la gente confunde. ¿No? ¿Ya? El agnosticismo es que yo creo que Dios existe, pero si existe es problema de él que exista, no es problema mío. El agnóstico no duda de la existencia de Dios, pero no lo hace parte de su vida. Eso es el agnosticismo. El gnóstico era el que creía que se salvaba por el conocimiento. Y entonces los gnósticos en la primera iglesia
que cundieron mucho. De hecho, el Evangelio de San Juan costó mucho al principio reconocerlo como inspirado, porque usaba algunos términos gnósticos, como el término luz, el término vida, el término conceptos, y ellos distinguían entre tres tipos de hombre: el gnóstico, el hombre ílico y el hombre, no me acuerdo el último nombre, pero en el fondo uno era el que se salvaba por el conocimiento, otro que en el fondo podía salvarse o no, indistinta. El primero se salvaba por ser gnóstico nomás, no tenía que hacer ninguna obra, el otro tenía que luchar, y el otro era el material que estaba fregado, o sea, ese se condenó solo por ser material, ¿ya? Entonces todas esas cosas, y existieron evangelios gnósticos herejes y evangelios apócrifos, que eran herejes también, porque contradecían la doctrina. Y existen los evangelios apócrifos cristianos, donde se cuentan historias que son, si bien no están incluidas en el canon inspirado, pero no dicen nada contra Jesús, sino que también tienen un poco de fantasía. Por ejemplo, hay evangelios que hablan de la infancia de Jesús. Por ejemplo, el evangelio, si no me equivoco, de Santiago o de Tomás, no me acuerdo cuál de los dos, tienen historias bonitas. Son historias bonitas. Por ejemplo, que Jesús hacía pajaritos de barro cuando era niño, aplaudía y salían volando. Ay, qué lindo. Ya, pero eso probablemente no fue una idea, porque Jesús va creciendo en su conciencia de ser hijo de Dios en la medida que va creciendo, porque al asumir la condición humana, asume toda la humanidad en él, y de hecho él renuncia a su categoría de Dios para hacerse semejante a nosotros, y va creciendo, y en la medida que va creciendo se va siendo consciente de quién es él. Porque si alguien preguntaba, una pregunta muy básica a lo mejor, ¿Jesús sabía que la tierra era redonda? No, sabía lo que en la época todo, que la tierra era cuadrada. Su conciencia estaba adaptada para la época. Exactamente, porque como hombre conoce eso. Pero como Dios, claro, sabe lo otro. Pero él ha renunciado a esta condición, en lo que llamamos ahora se me fue el nombre, pero en el fondo el abajamiento que hace Jesús, que hace el Señor, y que al asumir nuestra humanidad en él, la transforma. Y entonces los evangelios apócrifos, por eso te decía, cuentan historias que no desdicen quién es Jesús, salvo los evangelios herejes, porque existen los apócrifos herejes y los apócrifos cristianos, ¿ya? Y que son parte de estar. De hecho, están publicados. A mí me llama la atención cuando yo a veces veo en algunas redes sociales como los evangelios que la iglesia tiene ocultos, los evangelios apócrifos, y digo, oye, si vais a una librería y los pedís, los podéis comprar. No están muy ocultos, que digamos. No, exactamente. Claro. Oiga, y actualmente, porque yo me acuerdo que cuando era chiquitita y venía Semana Santa, la familia estaba en luto, estaba en duelo ahí, pasando como todo lo que tenía que pasar. Yo mucho no entendía, porque igual era pequeña, no podía jugar, estáis de luto. Y generalmente uno veía, no sé, Jesús de Nazaret, toda la historia, el fin de semana completo, o un día completo viendo las películas. El manto sagrado, claro, Ben-Hur. Todas esas películas, pero en realidad uno veía a un Jesús, a un maestro extremadamente sabio, que casi como que no asumía muy bien el rol que venía a cumplir, y quizás cuando ya estaba en la cruz, y ahí como que recién viene un poco como esa cosa como más humana. Y actualmente hay versiones donde uno ve a un Jesús bastante humano, donde a uno le llega a doler la piel, el alma, ver cómo a lo mejor ese actor está interpretando lo que realmente tiene que haber pasado el maestro en ese momento. Esa evolución, ¿cómo la va viendo un poco la iglesia? A ver, es que yo creo que estás pensando en The Chosen, que además que me encanta. A propósito, a mí también me encanta. Encuentro que se presenta una imagen de esta humanidad de Jesús, de una humanidad
que a veces se ha perdido o se perdió en algún momento y que hemos vuelto a recuperar de la alegría con que vivía. Porque Jesús es un hombre alegre. De hecho, lo encontramos en una boda, lo encontramos junto a amigos, junto a sus discípulos. El día atrás escuchamos que se va a quedar a la casa de un publicano, de Zaqueo, que establece vínculos. Y que no le importaban nada, los estratos sociales, él iba donde él se le invitaba. Y que al mismo tiempo manifiesta, por otro lado, que se conduele con las personas. De hecho, hay un texto bíblico, dice, que sintió compasión al verlos como ovejas sin pastor, cuando vio a la muchedumbre que se acercaba a él. Hay otro texto que a mí también me conmueve bastante, es cuando Jesús, en las puertas de una ciudad que se llama Naín, se encuentra, él viene con sus discípulos, mucha gente, vienen todos contentos, alegres, y en esta puerta se encuentra con un entierro, donde va una mujer viuda llevando a su hijo único a enterrar y la gente doliéndose. Y Jesús se conmueve ante el dolor de la mujer, así dice el texto bíblico, y se acerca al féretro y le dice: joven, levántate. Y se lo devolvió a su madre. ¿Y por qué digo esto? Porque una mujer viuda en tiempos de Jesús pasaba al estrato social último, porque al parecer era su hijo único, ya no tenía marido y por lo tanto no tenía quien la defendiera, y pasa a ser de las más pobres, y Jesús se conmueve ante esa situación de ella y le devuelve al hijo, lo resucita. Ahora, uno se encuentra con Jesús que tiene amigos, y de hecho dentro de sus amigos, y aparece en el Evangelio Marta, María, Lázaro. De hecho, en el Evangelio dice que Jesús lloró por Lázaro cuando murió. O sea, era alguien que él quería. O sea, y Jesús que quiere a su mamá, y Jesús que quiere a María, y Jesús que crece en una familia. Entonces, yo creo que a veces perdimos de vista en esto de tanto enfatizar que no está mal la divinidad, porque Jesús es el Hijo de Dios que ha venido a rescatarnos, pero se nos ha olvidado meditar también en esta humanidad de Jesús. De hecho, Santa Teresa de Ávila habla justamente de esto, meditar muchas veces entre la humanidad de Cristo, porque se refleja en nuestra humanidad. Eso es lo importante, y es lo que igual como que quería llegar, el hecho de que de repente uno dice, no sé, como un Dios, pero no sé muy bien cómo plasmar la idea, pero en realidad es como esta humanidad que en realidad vive en nosotros, en la cual, si usted, no sé, visualiza la gente como está hoy en día, nos peleamos por puras leceras, por cosas que en realidad, por colores políticos, por cosas que en realidad no tienen mucha cabida quizás ahí arriba. Claro, aquí yo diría que, mira, desde la perspectiva más bien dogmática, ¿ya? Jesús nosotros lo confesamos como verdadero Dios y verdadero hombre, que le ha venido a recordar a la humanidad su vocación. De hecho, el Papa Juan Pablo II, San Juan Pablo II, cuando él asume el pontificado, escribe una primera carta que justamente habla de esta humanidad de Jesús, que viene a levantar a toda la humanidad, a levantarla, porque hoy día los grandes conflictos que tenemos es porque nos vamos deshumanizando. Sí. Cuando tú dices que nos peleamos por esto o lo otro, es porque empieza a entrar esta deshumanización, o sea, donde el otro ya no es un hermano, sino alguien con el que compito, donde el otro pasa a ser alguien que tengo que yo pasar por sobre él, donde a veces perdemos de vista que vamos juntos en el camino. Y entonces tenemos grandes conflictos donde crece el odio, la maldad, la violencia. Hoy día aquí es tan tremendo. Y aquí también esta humanidad que expresa, y aquí voy a entrar en un tema, expresa también de ciertas tentaciones que vienen del orden del mal, porque
un día le preguntaron a Santa Teresa de Calcuta por qué el demonio atacaba en el fondo a la humanidad. Y Teresa de Calcuta responde una frase, dice: la rabia del demonio es con Dios, pero usa a los humanos para causarle daño al corazón de Dios, porque para Dios somos lo más amado. Y entonces, ¿por qué les causa daño a los seres humanos? Porque como somos lo más amado para Dios, es donde más puede el mal. Y entonces el mal entra a veces a justamente deshumanizarnos. Y esta presencia del mal que se manifiesta en cosas ordinarias y en cosas extraordinarias, porque cuando hablamos de la presencia del mal ordinariamente, es la que vemos habitualmente, a partir de la tentación, a partir de situaciones que son como la guerra, el hambre, situaciones de egoísmo, situaciones que se dan y que hablamos de un modo ordinario, porque es el modo que tiene el demonio de actuar, de sembrar la discordia, como dice un viejo refrán: el diablo no duerme ni deja dormir. Entonces nunca descansa, y lo que quiere es que esta humanidad esté siempre en este conflicto, mientras que el Señor quiere que estemos en paz. Cuando Jesucristo vino al mundo, vino justamente a hacer presente el reino, y el reino se hace presente en la medida que crece el bien. Cuando crece el mal, significa que tenemos que ponerle empeño en hacer el bien, y en el modo ordinario de buscar la paz, el diálogo, el encuentro. Pero también hay modos extraordinarios de la presencia del mal, que son ya de otro orden, donde hablamos de posesiones, infestaciones, contaminaciones. Claro, igual a eso como que quería llegar, pero un poco pasar así como cuando usted, por ejemplo, estuvo en este proceso de formarse como sacerdote, ¿tuvo alguna experiencia paranormal dentro de ese proceso? No, o sea, no, así no llamemos paranormal en el caso mío, a lo mejor desde otro ángulo se puede, no, pero sí vivimos experiencias de orden más místico, podríamos decir, que tiene que ver con la oración, con cosas buenas, con cosas de esta presencia de Dios en muchos lugares, de la presencia de la Virgen, de las celebraciones de la Eucaristía, que en algunos momentos eran llenas así de esta presencia de Dios que lo inundaba todo. Pero que yo haya tenido antes de ser sacerdote alguna experiencia de otro orden, así como en enfrentamiento contra el mal, no. Yo escuché alguna vez a algún sacerdote que contaba historias de cosas, y claro, yo al principio medio escéptico en este tema, ¿ya? Lo digo así porque era un poco escéptico, ya yo entendía que el demonio existe y todo, y entiendo que el demonio existe. Hoy día digo sí, el demonio existe. Y existe porque lo ha comprobado de alguna otra forma. Y porque la presencia del mal hoy día es potente a veces. Más en este mundo hoy día tan lejos de Dios, y por lo tanto donde hace caldo de cultivo la presencia del mal, que destruye a las personas y que busca destruir. Yo lo más cercano que tuve después, incluso los primeros años ministerio, era ir a bendecir una casa, porque me decían que había ruido, porque no sé qué, porque no sé cuánto. Ya iba a bendecir la casa. Pero no le pasó nada, nunca sintió nada raro. No, nunca, jamás. Sí, fue después, con el paso de los años, que empezaron a ocurrir ciertas situaciones en las cuales empecé a pedir ayuda a algún amigo, que porque pasaban cosas en un lugar y que yo no entendía mucho. Además, como lo comenzamos fuera de cámara, yo te conté a ti que yo había estado estudiando en ese entonces, estudié en la universidad,
esto de acompañamiento psicológico, espiritual. Entonces, cuando alguien venía con algún tipo de tema así como raro, ya decían, ya, este debe estar medio esquizofrénico, este debe estar medio, claro, la parte psiquiátrica, hay claro. que mandarlo al psicólogo, al psiquiatra. Y cuando parte un poco esto de esta otra conciencia, yo te diría después de una experiencia que tuve, pero que no puedo decir fue aquí o no, es un cúmulo de situaciones que se fueron dando y donde yo empecé a conocer un poco más este mundo. De paso, tengo que decir que es parte de los pecados de juventud, ¿ya? ¿Ya? Antes de entrar al seminario, incluso antes, siempre tuve inclinación hacia cosas de orden más bien espiritual, ¿ya? Tanto así que leí libros que hoy día digo, bueno, hoy día me sirve, pero después digo, ¿para qué? Bueno, solo Dios sabe. En realidad todo un plan maestro, sí. De ahí arriba. Sí. Entonces, leí libros, algunos de tarot, leí libros de quiromancia, leí libros incluso de fenomenología, de astrología y cosas así. Y incluso de extraterrestre, ufología y cosas. Entonces, claro, porque siempre tenía una inclinación hacia cosas que eran como más allá, ¿ya? Paréntesis. Y siento que eso, claro, hoy día digo, mira, hoy día me hace también entender ciertas cosas que pasan. Sí. Es así. Por eso uno al final uno nos dice, pero ¿por qué estoy leyendo esto? Y en realidad es porque tienes que saber cómo funciona para poder trabajar del otro lado. Claro, y doy gracias a Dios de no haberme contaminado, de no haberme metido en ninguna tontera, ninguna cosa. Lo digo así. Ahí están las pruebas. Sí. Y la cuestión es que con el paso de los años, claro, he tenido que hacer mismo renuncia y haberme confesado de esto y haber hecho un acto de renuncia también porque de una u otra manera son puertas que uno abre a la presencia del mal. Cuando yo entro en esta podríamos decir, no carrera, porque no es carrera, en esta nueva forma de vivir el ministerio, de encontrarme con temas, digamos, de tener que acompañar gente que sufre cosas de orden espiritual. Tuve que empezar a buscar ayuda, a pedir ayuda, a leer cosas, a autoformarme, acudí a retiro, a curas que sabían un poco más, hay curas que les pedía consejo, laicos que han estado ahí acompañándome hasta el día de hoy. Yo tengo hoy día una comunidad de oración que me junto una vez a la semana, que nos juntamos a orar, y oramos especialmente en esta línea. De una comunidad que cuando empecé a entrar en temas de misas de sanación también, misas de oraciones de liberación, pero con una comunidad que estoy respaldado, y cuando tengo que atender a alguien, alguna situación, siempre trato de estar con alguien más que me acompañe. Yo no soy exorcista, ya esto lo digo porque el exorcista es alguien que el obispo nombra con un ministerio en particular para atender situaciones de situaciones extraordinarias de la presencia del mal. A eso quería llegar, a hacer una consulta. No sé si usted tiene redes sociales. Sí. ¿Se ha enterado del caso de Cami, esta niña que entra a un convento para ordenarse de monja y le empiezan a suceder cosas muy, muy extrañas, la cual de repente tienen la visita del padre, el superior, no sé cuál será el ordenamiento o el nombre de esta figura? Llegan y se da cuenta haciendo una misa que una de las monjas cae casi como con convulsiones, a lo cual creo que se la llevan, la retiran como de la misa y empiezan a ver qué es lo que le pasaba, y al parecer, por lo que relata esta niña, la monja estaba poseída.
y el sacerdote en 2 días se consigue un permiso y empieza a hacer un exorcismo que no sé si dura, porque en realidad yo cuando empecé a ver la historia me empecé a sentir mal. Entonces yo me desconecté un poco de esa energía porque estaba muy como manoseado, yo creo. Pero me gustaría saber si es tan así como lo dice, porque según yo, uno se demora en solicitar esos permisos, en que te den esos permisos. ¿Cómo es el proceso para poder pedir un permiso? A ver, yo creo que hoy día en el tema de los exorcismos hay un equipo multidisciplinar que trabaja con el exorcista. Okay. ¿Ya? Un psiquiatra, porque hay que descartar que no sea una enfermedad mental, ¿ya? Porque puede ocurrir. No basta solo con que tienen que haber también signos también visibles de una posesión. ¿Cuáles serían esos signos? Hay algunos que yo, de los que recuerdo haberlo leído, el padre Amort, que es un gran exorcista, por ejemplo, gente que habla una lengua que no debería saber. Estoy pensando en una persona que una vez atendía con otros. Yo no era el exorcista, pero atendía acompañando, y la persona hablaba latín y nunca había tenido latín, ¿ya? Y se burlaba, ¿ya? Un blasfemo. Entonces, gente que... Otros signos que son esta fuerza desmedida que a veces tienen las personas, que puede también darse en orden psiquiátrico, ¿ya? Hay también todo lo que es aversión a lo sagrado. La aversión a lo sagrado, por ejemplo, aversión a la cruz, aversión a los óleos, al agua exorcizada. Por eso tengo esto aquí, ¿ya? Un poco para aversión a la palabra, ¿ya? Entonces tiende a manifestarse esta aversión a todo esto. Entonces, ahora hay que distinguir que a veces hay gente que no está posesa, sino que puede estar contaminada, ¿ya? Y aquí hay que hacer los grados, porque un poseso es alguien que el demonio habita, por decirlo de alguna manera, en esa persona. El poseso tiene un espíritu dentro de él que habita. Alguien puede decir, pero ¿cómo es posible? Que pueden ocurrir de distintas maneras. De hecho, la posesión se puede dar ya sea porque la persona hizo alguna cosa y por lo tanto con eso dio un permiso para que esto ocurriera. Voy a mencionar situaciones. Una persona que va a verse las cartas del tarot abre una puerta, ¿ya? Y de una u otra manera implícitamente da autorización para que toque en su vida espiritual. Porque en el fondo, una persona que va donde una bruja, donde un brujo y hace algún acto, también algún tipo de hechicería, eso también. También puede ocurrir que a esa persona le hagan algún tipo de hechizo, brujería, para matarlo, para no sé qué, porque el brujo hace un trato con un demonio. Puede ocurrir también que haya un ofrecimiento, una persona que la ofrecieron al mal, y eso también ocurre. Y eso pasa, aunque sea como por arriba del libre albedrío de la persona, aunque llegan y lo ofrecen. Claro, porque en el fondo puede ser el ofrecimiento de un padre que ofrece a sus hijos. Pasa mucho eso con los brujos. Los brujos hacen como ese tipo de pacto con sus hijos. Para tener poder. Sí. Entonces, eso es una forma que puede uno, la posesión. Ahora, la posesión, no toda la gente está posesa, por cierto. No todos los que experimentan ciertas cosas están posesos, ¿ya? Existen también los que están contaminados. ¿Qué es un contaminado? Alguien que se expuso a ciertos lugares donde había una presencia del mal, ¿ya? Y se impregnan. Y se impregna. Y por eso me pasan cosas, y siento cosas, y percibo cosas, y escucho voces.
¿Puede terminar una posesión? Sí, puede terminar si yo no hago un corte. Y también esto puede ser porque acompañé a alguien a una santería, a una macumba, a distintas cosas. Hoy día es una cantidad de cosas que se pueden hacer, la radiestesia, el péndulo y tantas otras cuestiones que atraen, porque eso atrae. La gente que juega con la ouija, es bien grave, porque no es solamente un tema de que aparece en una película. Pasa que la ouija es la invocación de espíritu. Es que yo invoqué a mi mamá. No, pero el demonio también se disfraza de tu mamá. Claro, sí, pues ahí es cuando tienes que ser como un experto también para poder darte cuenta. A mí me ha pasado, muchas veces han querido como atacarme espiritualmente y se disfrazan de muñijos o de algún ser querido, y en realidad uno cuando los ve energéticamente, físicamente es la persona, pero energéticamente no lo es, y en eso como que no te pueden mentir. Te pueden, no sé, disfrazar de 1000 cosas o de 1000 personas que uno de verdad quiere, pero la energía como que no miente, el corazón no miente. Y ahí por lo menos yo de esa manera aprendí a diferenciar cuando me estaban engañando y cuando no. Sí, y también está el orden de las certezas, porque interiormente uno tiene certeza cuando hay una presencia del mal. Ahora, esto no se trata de ver el demonio en todos lados, porque también esa es la otra tentación. Hay gente que ve el demonio en todos lados, en todas las cosas. No. O sea, el demonio tiene un modo de actuar ordinario y extraordinario. El ordinario es la tentación, es apartarnos de Dios, que dejemos de rezar, que dejemos los excesos y todas las cosas. El pecado. El modo extraordinario es esto. Y hay una tercera cosa que es la infestación. Pero la infestación tiene que ver con lugares y con objetos, ¿ya? Lugares que fueron tocados por el mal. Casas, por ejemplo, embrujadas, eso existe. Y casas que a veces se habla del tema de limpiar, yo hablo de bendecir, de exorcizar, de consagrar, pero también hay lugares que a veces, por más que se haga eso, siguen siendo infestados. Por ejemplo, lugares donde se hizo muchos abortos, porque se abrieron portales. Estoy pensando en un lugar que conocí donde había una presencia del mal enorme, porque habían habido muchas muertes ahí, pero muertes de este tipo, violentas, así como arrancada la vida, no una muerte por una guerra, no, muerte que es una decisión de acabar con la vida. Y claro, y me acuerdo que en esa casa puntualmente tuvieron que irse de esa casa, porque ya no era sostenible vivir, digamos. En Estados Unidos recuerdo una historia en donde decían que habían, no me acuerdo si eran como 100 y algo demonios dentro de esa casa. Creo que al final lo que tuvieron que hacer con esa casa fue derribarla. No se pudo limpiar. Creo que también pasa mucho cuando uno intenta limpiar quizás un pacto, algo que fue entregado a... yo siento que casi como que no puedes hacer mucho si realmente no hay un arrepentimiento por parte de la persona. Sí. Ahora, en el caso de un poseso, mucho tiene que hacer el poseso. Por ejemplo, hacer un cambio de vida. Ahora, tú me mencionaste el caso de una religiosa que ha sido poseída. Existe, alguien dirá, pero ¿cómo una religiosa puede ser poseída? Es que la posesión también, y esto también hay que tomarlo, el padre Fortea, que es un exorcista español, él habla que hay posesiones que Dios permite para manifestar su gloria. De hecho, hay santas que fueron posesas también, donde a través de ellas se manifestó la gloria de Dios al final. Que Dios permitió esa posesión para una mayor conversión de esa persona. Porque el poseso tiene que ser un proceso de conversión, de acercamiento, de orar más, de la comunión, la confesión, en el caso nuestro católico,
en esto. En el caso, por ejemplo, porque el exorcismo no es solamente una cuestión católica, está en muchas religiones, está también entre los musulmanes, está también en el mundo judío, en el mundo evangélico cristiano también. De hecho, hay pastores que también hacen oraciones de liberación, de sanación y todo esto. ¿Y qué opina usted sobre eso, sobre los rituales que están como aparte de la Iglesia Católica? Porque al parecer el ritual como oficial es el de la Iglesia Católica, el del exorcismo. Ahora, vemos que también en otras religiones que también se aplican estas liberaciones. Claro, pero en el caso nuestro, en el caso como Iglesia Católica, este es el ritual que usamos. Ese y es este es el que se oficia, el que lo hace el exorcista. Este es el ritual que tiene la Iglesia para enfrentar el mal. ¿Cómo es escogido en un exorcista, un sacerdote que llega a ser exorcista? ¿Pasa que es como le pasó a usted, que llega a la sanación? ¿O se hace, no sé, por unas reuniones dentro del...? Es que yo no soy exorcista. Vuelvo a decirlo. Yo no soy exorcista. Yo acompaño gente que sufre algunas situaciones, pero no soy exorcista. Es más sanador. Claro, y de apoyar, de animar, porque son a veces los más pobres entre los pobres, porque a veces nadie les cree, porque muchas veces le dicen que son tonteras, porque están ahí. Ahora, un sacerdote que es nombrado exorcista por un obispo es nombrado con el fin, se tiene que formar, ¿ya? Hay cursos de exorcista que se hacen en Roma. A esos cursos van también algunos otros sacerdotes que no necesariamente son exorcistas. Hay dos tipos de exorcistas, eso te me olvidó de decir. Hay un exorcista oficial, que es el que nombra para la diócesis y todo, y existen los exorcistas al casum, o sea, para un caso puntual. Por ejemplo, cuando tú hablaste de esta religiosa anteriormente y que este sacerdote pidió el permiso, probablemente le dieron permiso para ser exorcista ad casum de ese momento nomás, para esa persona. Ya, porque igual lo que ella dice que el sacerdote la hizo participar y ella como que recién estaba entrando, llevaba un tiempo recién como conociendo lo que era como la vida dentro de un claustro. Y ella dice que el sacerdote la hizo participar diciendo como que ella tenía más luz, que no sé qué. A ver, pasa que cuando se hace un exorcismo, por eso te decía, hay un equipo multidisciplinario. Y, por ejemplo, el Padre Amor lo que tenía, cuando él hacía exorcismo, tenía grupos de oración que estaban orando, que intercedían, junto con un doctor que acompañaba, un psiquiatra. Pero tenía personas que estaban ayudándole en el ministerio a él, orando. Ya, la parte espiritual apoyando. La física y espiritual. Claro, exactamente. También como se ve un poco replicado, no sé si ha visto la película El exorcismo de Emily Rose. Claro, iba a llegar a ese punto porque el exorcismo de Emily Rose es lo que te estaba diciendo un poco de lo que dice el padre Fortea, de que Dios permite en algunos casos el exorcismo de personas que han sido muy buenas para manifestar su gloria y que el mal existe. Porque en el exorcismo de Emily Rose, ¿qué es lo que queda en evidencia? Que ella permite al final que ser poseída para que se manifieste que en verdad el mal existe y que Dios está ahí luchando con ella. Fue como después de una conversación, de una aparición que tuvo con la Virgen. Claro. Sí, yo recuerdo muy bien esa parte porque, como le contaba tras cámara, porque cuando llegamos fue como que nos sentamos a conversar al tiro y fue como, ya estamos haciendo el podcast antes de tiempo, pero yo ya le había contado un poco sobre mi historia al padre y... Bueno, esta parte como quizás me salté un poquito, como le conté a grandes rasgos, pero yo tuve mucho apoyo de la Virgen en ese entonces. Desde ahí, bueno, yo creo que de toda mi vida he tenido mucho contacto con todo lo que es mariano, con toda la Virgen, desde mi abuela en adelante. Entonces, para mí, por ejemplo, no sería novedad que sí se te parezca a la Virgen, te dé un confort y te diga, hija, tranquila, vas para acá, pero también puedes decidir quizás no ir y
como lo hizo o como se replica también en esa película, la parte espiritual, donde ella accede a que esto suceda para que la gente se entere que en realidad esto sí pasa y que si vas más allá y que cruzas la línea que de repente es demasiado delgada, a veces ni siquiera se ve, hacia la maldad, puedes tener este tipo de consecuencias en donde el sufrimiento, creo yo que no vale la pena en realidad con nada de lo que se te pueda ni ofrecer ni nada en este mundo. Yo te diría que la presencia de la Virgen es fundamental para nosotros. Yo te diría que en el caso mío, cuando yo tengo el tema de orar por alguien, siempre para mí es súper importante la presencia de María. De hecho, hay otro sacerdote amigo con el que nosotros, porque como te decía, yo no es que yo esté aquí solo con alguien, no, generalmente con algunos otros sacerdotes, o yo lo acompaño a él, o algunos laicos, sobre todo cuando tengo que atender a alguien. Siempre, para mí la presencia de la Virgen es muy importante, y él me decía que, porque él viene de otra escuela, porque aquí al final uno va aprendiendo en distintas escuelas, y entonces él me decía, para mí ha sido novedoso esto de que tú reces tanto a la Virgen cuando está atendiendo a alguien, y para mí es una certeza de su presencia y que viene en nuestra ayuda. De hecho, las jaculatorias son siempre importantes. Oh María concebida sin pecado original, rogad por nosotros que acudimos a vos. Entonces, siempre nos ayudará en la lucha contra el mal. ¿Y por qué la Virgen? Porque Dios no permite que el demonio le haga nada a ella. Porque ella es la elegida. Yo recuerdo mucho, padre, que cuando tenía estos problemas espirituales muy feos de sufrimiento, recuerdo haber estado enferma, tienen que haber sido 3 de la mañana o algo por ahí. Nosotros ya dormíamos todos en una pieza, toda la familia en una pieza, y estaban todos durmiendo, menos yo, no podía dormir, y comienzo a sentir esta como presencia pesada, y en la puerta de mi dormitorio me ruge o me gruñe un animal. Y mi cuerpo no supo cómo reaccionar. Yo solamente recuerdo que tenía la sangre fría, sentía hielo por dentro, nunca supe cómo podía moverme. Mi cuerpo estaba paralizado, hasta que en algún momento tomo la Biblia, me atrevo a tomar la Biblia, leo el Salmo 91 y se pasa todo. Pero el ambiente era un olor a rosas. Prendo la tele y estaban dando un reportaje sobre las apariciones marianas. Y yo dije, gracias. Después me di cuenta y me fue llegando información en donde, claro, las apariciones de la Virgen María de alguna forma como que se muestran este olor a rosas también. Sí, hay un destello, un olor, un perfume que uno dice, ¿de dónde viene? ¿De dónde viene? Sí, eso existe y ocurre y pasa siempre que hay una presencia de Dios en lugares, por ejemplo, en lugares donde es bien potente. Yo recuerdo Asís, en San Francisco de Asís, haber experimentado este olor a rosa, que para mí era como, yo dije, uy, qué rico el desodorante ambiental que echaron. Te estoy hablando así como después fui a Santa Clara y sentía lo mismo, ya, decía, oye, estos frailes compran, quizá dónde compran este perfume de rosa, ya. Esto te estoy hablando hacia arriba atrás. Entonces, en 2013, iba con un amigo y le digo, sentí, uy, sí, ya, pues después volvimos a Chile. Y me dice, y me junto con mi amiga que mi amiga tiene 80 años, ¿ya? La Poli, y la Poli la Poli me dice, oye, padre, ¿y sentiste el olor a rosa? Ah, sí, le digo, qué rico y todo. Sí, me dice, pero no todo el mundo lo siente. Le dije, Poli, sí, yo creo que el desodorante ambiental estaba puesto por todos lados. Y me dice, no, padre, si no tiene desodorante ambiental, solo algunas personas. Yo fui con una amiga y ella no sentía nada.
Y yo como que me quedé así como impactado. Fui años más tarde a Santa Clara y no encontré el olor a rosa, pero lo encontré en otro lado. Entonces, claro, decía... Es ella. Es la madre. Sí. Oiga, ¿qué piensa usted sobre la brujería? Me voy así de picada, porque igual después tengo que contarle como una pequeña historia sobre cosas que nos pasó y cómo quizás hemos visualizado como equipo en toda esta trayectoria que llevamos años de investigación, de levantamiento histórico y todo. Nos han pasado muchísimas cosas, pero cada vez que existe esta presencia como maligna, de alguna otra forma sale la luz a ayudarnos. Sí. A ver, cuando hablamos de la brujería, hablamos de una realidad que es, ¿ya? Como decía un cura, yo no creo en los brujos, pero que los hay, ¿ya? La presencia del mal a veces se manifiesta a través de esto, porque así como hay servidores de Dios, hay servidores también del demonio. Ahora, cuando hablamos de brujería, tenemos que categorizar, porque se habla a veces de magia blanca, magia roja, magia verde, de todos los colores, magia negra, y a lo mejor para alguien que está escuchando está preguntándose por qué hablan de magia de colores, porque depende de la intencionalidad. Generalmente la magia blanca se ocupa para hacer curaciones, cosas por el estilo. La magia roja para unir, temas de amarre. La magia negra para matar. La magia verde no me acuerdo para qué cosa más, pero toda magia viene de un mismo origen, que es del mal, del demonio. Cuando uno le dice no, pero que la brujita es buena, a ver, el verdadero brujo nunca dice que es brujo. Y cuando la gente va al brujo, se pasa el dato de oído a oído. Sí. ¿Ya? El brujo no es ese que se hace propaganda a sí mismo. ¿Ya? Y el brujo te va a cobrar, y no te va a cobrar solo cosas de dinero. No. Te va a cobrar a veces la paz de tu familia. Yo siempre le digo, cada vez que trato a la gente y me llegan, por ejemplo, con problemas de que mi hermano está en situación de calle, mi hermana drogadicta, disruptiva, y yo les pregunto, ¿alguna abuela, alguna mamá que haya sido bruja en la familia? Sí, mi abuela, sí, mi mamá. Ahí está. Y entonces, ¿qué ocurre? Claro, cuando la gente acude al brujo a hacer alguna cosa, porque esto existe, sí, todo lo que tú haces, más tarde o más temprano se te devuelve. Ya sea porque la persona que recibió ese mal se dio cuenta y empezó a pedir ayuda, y lo que uno hace es pedirle a Dios corte y liberación de esto, y que vuelva a su origen, que vuelva a donde surgió. Obviamente que cuando vuelve a donde el brujo, también se provocan cosas y entonces cuando hablamos de este tema, yo te diría que hay brujos que están furiosos con uno a veces cuando uno trabaja para liberar a la gente de estas cosas, y gente que se ha enriquecido con esto, porque en el fondo cobran dinero, que no sé qué, que no sé cuánto, y también hay gente que es chanta. Sí, y juegan con la mente de las personas, de las familias, la estabilidad, y siguen pidiendo más dinero, y que si no te va a pasar esto. Al final, para mí, un brujo es una persona que es estafadora. Jamás te va a hacer un trabajo y te va a decir, ya, no, es esto nada más. No me pagues nada. Y no solo eso, sino que alguien que te hace un mal. Claro. Y en ese sentido yo le digo a la gente que se cuide. Aquí cuando yo tengo misas de sanación, yo a veces digo, o sea, mira, va a verte
no sé, a la señora que me dijeron que me leía las aguas, al otro que no sé qué hace qué cosa, que el del amarre no sé cuánto, que experiencia vivía, porque esto es verdad. Una situación en un lugar, ella le hace un amarre a su marido, y esto le trae consecuencias a ella, porque además esto hace que ella se contamine y toda la cuestión. Y se empieza a tratar ella por el tema de la contaminación, de lo que está allá, y empieza a acercarse. Y de repente en una conversa dice: pero es que yo hice una vez un amarre. ¿Y qué hiciste con el amarre? ¿Dónde está ese amarre? Lo tengo guardado en mi casa. O sea, se lo llevó durmiendo con el enemigo. Así mismo. Durmiendo con el enemigo. Entonces le digo: tenés que quemarlo. Y le decimos con el otro: tenés que quemarlo afuera de tu casa. Entonces, me dijo, se demoró 9 horas en quemarse. Era, lo voy a decir, era un par de calzoncillos. Que si tú le prendís fuego a unos calzoncillos se queman al tiro. Claro. Se demoró 9 horas. Tuvo que estar rezando. Y mientras iba ahí, la cuestión no se consumía, y le echaba acelerante y no se consumía, hasta que empezó a rezar a la Virgen, un humo negro, me decía que salía. Y después con las cenizas las fue a tirar a aguas que corran, porque eso hay que hacer en esas situaciones. Y en ese entonces, por ejemplo, ella nunca le manifestó que se sentía mal mientras estaba quemando. Sí, pues. Ya, o sea, más encima la estaban castigando por lo que ella misma había hecho. Sí. Es que la gente, yo siempre les digo, no hagan eso. Nosotros de repente hacemos cursos de mediunidad, en donde siempre intentamos llevar a la gente hacia Dios, siempre la energía de Dios. Y nos ha pasado mucho que hay gente que se molesta y se siente. Me acuerdo, salimos de una meditación en donde yo los hago canalizar energía de Dios, y me dice: es que me duele la mano, es que me duele no sé qué. Y yo le digo: ya, ¿y qué fue lo que hiciste? Porque nosotros pedimos arriba que esté la Arcángel San Miguel, que estén bien resguardados. Nos ha pasado muchas veces que se nos cuelan brujos e intentan atacarnos para poder obviamente adquirir cosas, energía de uno y todo. Y claro, pues, esa mujer que nosotros le hicimos bajar energía de Dios, le dolió. le dolió que la tocara la luz. Y muchas veces también nos pasa que llega gente que ha pagado por brujería, y después al momento de hacer estas meditaciones con energía de Dios, también, o sea, siento que me golpearon, siento que estoy así como fatigada, que no puedo más, y uno les consulta: ¿has hecho algo? Sí, es que fui donde una santera y me trajo este amuletito, que eso también le quería consultar sobre el poder de los amuletos, porque nosotros a lo mejor lo vemos en la Iglesia Católica, en los crucifijos, en la cruz de San Benito, en todo eso. Pero claro, se da mucho también que te dan el amuleto con el trabajito. Ya. A ver, yo distinguiría que en el caso hay que distinguir lo que son los amuletos, ¿ya?, de los objetos religiosos. Ya. Un amuleto es un objeto que yo uso para conseguir buena suerte, dinero, amor, para conseguir algo. Que lo intenciono para eso. Lo intenciono, claro, para eso, y que además lo uso para conseguir eso. Un objeto religioso, una medalla, una cruz de San Benito, no es un amuleto, porque si yo no rezo, no basta con que yo lo lleve, tengo que también rezar. Es un objeto que, claro, está como esta cruz, que está exorcizada, que si yo rezo y rezo por alguien, va. Pero la cruz en sí misma no tiene sentido, ¿no? Digamos. Claro, es un objeto. Es un objeto. Al final uno lo está intencionando. Exactamente. Claro. Y como es un objeto religioso, no lo pervierto para otra cosa que sea para justamente los fines religiosos.
una medallita de la Virgen que me protege, una medalla de San Benito. Por eso digo que no es un amuleto, porque el amuleto tiene una intencionalidad que está dada para que ese objeto se transforme en el puente para conseguir algo. Ya, ok. ¿Me explico? Sí, no y sé. entonces, por eso yo voy a decir mucho de ciertos amuletos, de ciertas piedras que también a veces, porque también detrás del amuleto yo estoy canalizando una energía negativa, porque es magia. Volvemos al tema de la magia. Y la magia tiene un origen que es en el mal espíritu, en el demonio. Que no tiene que ver con la magia de Harry Potter, ¿ya? No lo digo en serio, porque a veces la gente cree que uno cuando habla de magia está hablando como de Harry Potter, una varita y todo. No, claro. No. Estamos hablando de una presencia del mal. Del mal. Y que el mal que actúa en la persona del demonio quiere lo peor para la vida del hombre. ¿Y por qué quiere lo peor para la vida del hombre? Porque usted, yo, todos nosotros somos amados por Dios. Y entonces el modo de hacerle daño a Dios es dañándonos a nosotros. Siempre me acuerdo, hay una historia que yo leí hace años atrás en un libro que se llama Cuentos con Alma, ¿ya? Me gustaba leerlo. Y entonces contaba la historia de un pastor que llega a su iglesia con una jaula vacía. ¿Ya? Entonces le dice a los fieles, quiero contarle hoy día en la prédica, le dice, esta historia de esta jaula vacía. Miren, yo venía para la iglesia, dice el pastor, y me encontré en la calle con un niño que estaba con 2 pajaritos en esta jaula. Y lo hacía pelear, le sacaba las plumas, lo hacía que se alteraran, y yo me acerqué a preguntarle, ¿qué estás haciendo? Y el niño le contestó, estoy jugando. Pero le dice, ¿pero cómo estás jugando con esos pajaritos, haciéndole eso? Sí, me estoy divirtiendo con ellos. Entonces le dice, el pastor le dijo, te los compro. Y entonces el niño le dice, ¿pero para qué quieres estos pájaros feos si son del silvestre? Mira cómo están. Te los compro. ¿Cuánto me pedí? Y el cabro le dice, $100. Y el pastor le pasó y cuando ya se fue, abrió la jaula y los dejó volar. Entonces le dice, esta es la historia de la jaula vacía. Pero esta historia me hizo acordar de otra. Un día Jesús se paseaba por el mundo y entonces se encontró con el diablo y le preguntó, ¿qué estás haciendo? Me estoy divirtiendo con los hombres. Los hago hacerse la guerra, los hago pelearse, hago que haya discordia y todo. Y entonces Jesús le dice, ¿pero por qué lo haces? Para divertirme. Entonces Jesús le dijo, te los compro. Pero le dice, ¿para qué va a querer esta criatura? Si son inconstantes, siempre están ahí, se caen una y otra vez, te hacen promesas que a veces no cumplen. Y tú, ¿para qué los quieres? Le dice. Le dijo que yo te los compro. Dime cuánto cuestan. Y el demonio le dijo, tu sangre, hasta la última gota. Y Jesús le dijo, trato hecho. En el misterio de la cruz, Jesús ha liberado a la humanidad de toda la maldad. El problema es que no hemos entendido esto. Y por eso la sangre de Cristo, su preciosísima sangre, tiene poder. Y cuando estemos enfrentados al mal, hay que invocar la sangre de Cristo que se derrame sobre nosotros. Porque el demonio ha sido vencido, si ya fue vencido. Si el problema es que nosotros seguimos aquí, porque el reino ya está establecido, pero sufre esto. Y el último enemigo al final, como dice el apóstol Pablo, será la muerte que será puesta bajo los pies del Señor hasta que todo sea transformado. Y por eso el demonio, cuando alguien hace, los exorcistas usan la cruz, le temen a la cruz porque saben que en la cruz ha sido vencido. ¿Y por qué? Porque Jesús ha dado su vida para darnos libertad. Pero ¿cuál es la rabia del demonio? Contra Dios.
por amarnos a nosotros. Oiga, padre, hablando sobre los sacrificios y los exorcismos y todo eso, al final cuando uno, ya, en este equipo multidisciplinario que funciona dentro del estudio del exorcismo, porque yo estoy segura que hacen un estudio, no es tan solo así como... Sí. Y por eso también lleva tanto tiempo. ¿Cuáles son los objetos o qué es lo que se ocupa para poder utilizar o ejecutar este ritual? El agua exorcizada. Ya, aquí igual tenemos El agua exorcizada se usa. ¿Por qué? Porque muchas veces se asperja al poseso con el agua, ¿ya? ¿Y ahí alguna vez usted ha visto algún efecto físico en el poseso cuando se le aplica el...? Es que yo no soy exorcista. Yo juro que usted sí ha estado. Pero yo te puedo contar lo que sí pasa en las oraciones de liberación, que ha ocurrido. Hay gente que frente al agua exorcizada reacciona. Pero el demonio también es tramposo. Sí. Porque hace engañar, me duele esto, a modo de... Nunca hay que entrar en diálogo con el diablo. Esto es súper importante cuando hay un tema ahí con la presencia del mal, nunca hay que entrar en diálogo con el diablo. Porque el diablo es mentiroso por naturaleza. ¿Ya? Y engaña y te puede enredar. Entonces, también el diablo es burlón. Y mientras está haciendo alguna oración, puede empezar a burlarse. ¿Y para qué? Para provocarte que te dé rabia. Que caigas de vibración. Claro, y entonces uno lo que tiene que hacer en esos casos es seguir alabando, orando con el Señor. Tú eres grande, al demonio le molesta cuando uno alaba, cuando uno bendice el nombre de Dios, cuando uno le agradece. La alabanza tiene una fuerza enorme porque la alabanza no pide nada. La alabanza es simplemente te reconocemos, Señor, como el Señor de nuestra vida, porque tú eres Rey, porque esto. Entonces, se usa la cruz también, la cruz como expulsión. El Padre Amor usaba mucho la cruz de San Benito, esta que tengo yo aquí, para orar. Se usa la estola, el sacerdote usa una estola, que a veces se la puede poner al poseso o al que esté contaminado y orar sobre él. A veces se usa el óleo. A veces es aceite exorcizado y en algunos casos el óleo de los enfermos, porque el exorcizado también es un enfermo. Claro. ¿Ya? El que esté exorcizado tiene parásitos, como una cosa así. Claro. Entonces que tiene que ser liberado. Son como los objetos. Hay en algunos casos que algunos sacerdotes a veces usan el rosario en la mano mientras están haciendo el exorcismo, algún objeto de piedad, o se trae alguna reliquia. Es variado, pero en general siempre es el agua y la cruz, y también se puede dar la unción. Cuando el demonio es expulsado de un cuerpo, ¿puede haber un solo demonio o pueden haber más demonios dentro de un cuerpo? Muchos pueden haber más de un demonio en un cuerpo. Ya. Y cuando es expulsado, yo estoy segurísima de que ahí está el Arcángel San Miguel haciendo su pega. Sí, pues se invoca a los santos y se invoca al San Miguel Arcángel y todo. ¿Qué es lo que pasa? O si usted sabe, ¿qué es lo que pasa espiritualmente con ese demonio? ¿Se destruye? ¿Se lleva a alguna prisión? Los demonios son ángeles caídos. No se pueden destruir. No, pues son inmortales. Pero vuelven a su origen. Vuelven al lugar. De hecho, hay un texto bíblico que es bastante gráfico. El endemoniado de Gerasa. Jesús se enfrenta a este endemoniado que le sale y Jesús le pregunta: ¿cuál es tu nombre? Y le contesta: mi nombre es Legión, porque somos muchos. Y entonces Jesús los expulsa y le dice al demonio: mándanos, no nos aleje de aquí, pero mándanos a los cerdos. Y los manda a unos cerdos. Y el hombre es liberado. Y dice que la piedra de cerdos se tiró al mar. Se tiró al mar.
Ahora, el mar, en el lenguaje bíblico, el mar representa el lugar de la oscuridad, el lugar del demonio. ¿Por qué? Porque el mar no se conocía el fondo. La concepción, la cosmogonía de la época es que la tierra es plana, tiene una cúpula celeste que la cubre. Acá está el mar, donde está el Leviatán, que está ahí. Okay. Entonces es como el lugar. Entonces, como volver al origen, volver al lugar de la oscuridad, vuelve. El demonio vuelve, los demonios vuelven a sus lugares de origen, digamos, donde salieron. Por eso, cuando hay una brujería y un brujo ha trabajado con demonios, vuelve donde brujo, pero en el fondo el mal se le devuelve al brujo. Claro, por eso también cobran tan caro. Y tienen también otros respaldos ahí para poder seguir fortaleciendo y que no se vayan a enfermar tanto. Padre, yo quería contarle una historia que hace rato que de hecho es algo que nosotros hemos tratado de contar pero no contar, y muchas veces no sabemos si poder expresarlo también a las personas. En algún momento hicimos una gira como equipo y nos fuimos a cierto lugar de Chile en donde, ¿puedo decir el lugar? Ya, nos fuimos a Chiloé. Queríamos estudiar qué tan real era la recta provincia. ¿Ya? Tuvimos no sé si decir la suerte o qué, pero caímos en medio de la recta provincia. Entonces nosotros como equipo queríamos saber si eso realmente era así o no, y si quedaban, no sé, familiares, porque se supone que la recta provincia se terminó. Llegamos allá y tuvimos la mala suerte de encontrarnos con gente que practicaba las artes oscuras, pero cuando nosotros llegamos, obviamente, como usted habla de que engañan, seducen, son buenas personas, hasta acá, claro, nosotros llegamos súper en buena onda, agradecidos porque nos iban a recibir y todo lo demás, pero creo que la situación cambió a los minutos de que nosotros habíamos llegado, como que empezaron a retarnos, pero a retarnos así como a ponernos pruebas. Ya, a mí me dicen así como, listo, quiero que me digas cuántos de aquí son sensitivos. Y yo así como, me pego un vistazo rápido y digo, ya, él, ella. Y le preguntan a las personas y dice, sí. Y empezó así esta dinámica en donde como que un poco como que nos ningunearon al principio, nos dijeron, no, están acostumbrados solamente a tratar con espíritus y no con demonios, y aquí se van a encontrar con otras cosas y todo. Nos atacó, yo creo que la gran mayoría de los días que estuvimos allá éramos perseguidos por 3 pájaros. Para donde íbamos siempre nos aparecían pájaros por todos lados. Yo no sé si ya ese era momento de psicosis o qué, pero fue como la parte oscura. Y cuando nosotros ya no dábamos más, estábamos muy preocupados, ¿no? Con Diego, que es el otro medium, conversábamos bastante sobre esto. Yo lo veía bien afectado. Yo no tanto, porque de alguna u otra forma me mostraban cosas humanas de esta persona. Me daba lástima al ver como por dentro estaba como negro, como oscuro, como que no había humanidad en esa persona. Y me generaba esa lástima, que la gente me decía, oye, pero ¿cómo te puede dar pena si nos mandó a atacar ayer, nos mandó un demonio no sé cuánto? Entonces, claro, pues yo veía como que esa persona literal estaba hundida. Entonces yo sabía que a lo mejor nosotros recibíamos los ataques, que nos iba mal, que nos estaban desgastando, pero nosotros estábamos del lado lindo. Y yo sabía que saliendo de ahí nos iban a limpiar, que nos iban a proteger, que jamás iban a dejar que pasaran más allá. Pero él ya estaba perdido. Él ya había perdido la guerra aunque nos siguiera atacando. La cosa es que en algún momento quiso como engrandecerse y nos mostró uno de sus grandes, se podría decir como triunfos, que es una iglesia que está profanada. Una iglesia profanada. Fue horrible la energía dentro, la sensación, todo. Y aquí voy con esto,
Porque al final lo que nosotros, o lo que yo intenté hacer en ese momento, fue llenarme de amor. Para poder proteger a los chiquillos, a todos los que estábamos ahí, porque en algún momento nos ponen en un cuarto y nos dicen así como, díganme qué es lo que hay aquí adentro. Siempre era un constante reto hacia los mediums, los investigadores. Entonces díganme lo que hay aquí adentro. No le voy a contar muy bien qué es lo que había dentro, porque había un altar, en como la sacristía, había un altar inverso a lo que ya había afuera. Apagan la luna y dicen, listo, díganme qué hay acá adentro. Y yo siento que se me acerca esta cosa y me dice, esto es muerte. Y quedo mirando a la persona, y esta persona tenía los ojos negros, no había parte blanca en él. Y lo quedo mirando y lo miro como con amor. Pero no un amor hacia él, sino que me da penita lo que hay dentro tuyo, que ya no había mucha humanidad en realidad. Me queda mirando porque hubo una guerra visual todo el rato, y lo que yo hago fue generar como esa energía de amor. Y él prende la luz y dice, listo, se acabó, salgamos. Y después, cuando ya nosotros nos íbamos de ese sector, él me pregunta y me dice, quiero seguir en contacto contigo porque quiero saber cómo funciona la energía del amor. Y yo lo quedo mirando y digo así como, difícil que en algún momento lo conozcas. Yo te puedo explicar 1000 veces, pero si no lo sientes no sirve de nada. Ahora, ¿qué voy con eso? En algunos de los momentos que como que nos hizo como atacar o asustar toda esta parte, usó una campana que él decía que cada vez que la hacía sonar llegaba un demonio. Ahora, ¿por qué le dije que si la podíamos tener y todo lo demás acá? Es porque yo de alguna otra forma necesito que usted como que me nos cuente para qué se utilizan las campanas en la sacristía, en la iglesia. Sí. Las campanas nacen como en una época donde no todo el mundo tenía reloj, para marcar cuando venía la misa, como 3 señas. La primera, a media hora antes de partir, que indica Dios te está llamando. La segunda a las 15 minutos antes de la misa, y la última cuando va a empezar la misa. Ya estamos bien. Luego las campanas se ocuparon en la Edad Media para indicar cuando se estaba consagrando la hostia y el cáliz, y entonces sonaban las campanas fuera, los campanarios, y la gente se entraba a mirar en la hostia consagrada, pasa en la Edad Media y nace en la liturgia el minimalismo, y entonces ya las campanas no suenan afuera para indicar la consagración, sino que suenan adentro para que los fieles se pongan de rodillas. Y las campanas siguen usándose hoy día, las campanillas, por ejemplo, cuando se canta Gloria, para cantar la gloria de Dios en Navidad, en Pascua, Resurrección. Las campanas suenan todavía para invitar a la gente a la misa. Tiene ese sentido. Ya. Ok, sí, en ese momento nosotros como que, para mí la campana, claro, es para eso, dentro de la iglesia, la oración, la tocan, todo yo creo que sabemos que es momento de... Pero a veces las cosas sagradas también se pueden pervertir. Pues, tú mencionaste hace poquito el tema de los amuletos. También una medalla a la Virgen la pueden pervertir. Me pasó. Hay gente que puede pervertir ciertos objetos y uno diría, pero ¿cómo? Sí, de hecho la santería es una perversión, porque son imágenes religiosas pintadas de otra forma, pero usadas para el mal. Me pasó que en algún momento nos regalaron medallas de San Benito y pasaron por manos de una persona que no debería haber pasado. Y cuando me la entregaron, les juro que yo muy pocas veces en mi vida me había sentido tan mal. Era un dolor, un ardor del alma, que yo no recuerdo muy bien cómo fue que llegué a mi casa y le pido a mi hija que por favor me ponga la ducha, la tina con agua, porque sentía que me estaba muriendo. Era una cosa horrible. Y claro,
venían benditas esas medallas de San Benito, pero le hicieron como la parte inversa. Sí, sí, se pueden pervertir algunas cosas. Ay, horrible. Así que... Sí. Padre, yo creo que ya estamos llegando como al final. No sé si hay parte del equipo tiene alguna pregunta que haya quedado como en el tintero que quieran hacer. Lo que se interpreta en este hagamos tiene que ver con el tema también trinitario. Cuando nosotros hablamos de Dios como Padre, Hijo y Espíritu Santo, estamos hablando de la eternidad de Dios. La creación, y vamos a entrar en un tema de creación. La creación nace de un querer de Dios, de un querer. Entonces todo lo que se crea Dios sale de sí mismo, y cuando se crea el tiempo también, al crear todo. Y entonces San Ireneo en la segunda mitad del siglo II, explicando este texto, dice: es que el Padre estaba haciendo al hombre y a la especie humana, al ser humano, con sus dos manos, el Hijo y el Espíritu Santo, porque el hombre es creado a imagen del Verbo que se iba a encarnar. Ahora, siempre, porque Dios es familia, es Padre, Hijo y Espíritu Santo, que se revela a lo largo de la historia, porque el que nos reveló finalmente que Dios es Padre, Hijo y es Jesucristo. Lentamente Él empieza a manifestarse a través de la historia. Entonces, en este hagamos está pensando lo que dicen los padres de la Iglesia en esta Trinidad. ¿Y qué significa hacer al hombre imagen y semejanza de Dios? Tiene que ver con tres condiciones que son propias de Dios y que la humanidad participa de ellas también. En Dios son plenas y en la humanidad son limitadas. El entendimiento, porque Dios es entendimiento y nosotros participamos del entendimiento porque es lo que nos hace profundamente humanos. La voluntad, es decir, la capacidad de amar, y la libertad. Son las tres condiciones humanas propias que nos diferencian del resto de los seres creados, porque tenemos capacidad para entender, capacidad para decidir, para amar y capacidad para optar, y que son las tres cualidades que son divinas también. Pues Dios es así: ama, entiende y es libre. Nos creó con libertad. Y por eso dice: hagamos a nuestra imagen y semejanza. O sea, este ser humano va a tener... Los ángeles también tienen estas tres cualidades. Todos los ángeles. Pero tienen un entendimiento pleno, una voluntad plena y una libertad plena. No como nosotros, porque nuestro entendimiento es limitado. Nuestra voluntad no es plena, no siempre... nuestra voluntad cambia a veces, y nuestra libertad también está un poco condicionada a ciertas cosas. Entonces nuestras decisiones a veces nosotros las cambiamos. En cambio el ángel, como tiene esta plenitud, sus decisiones son para siempre. Por eso al momento de la caída de los ángeles, cuando el demonio decide rechazar a Dios y cae, no se puede retractar. De hecho, Orígenes, que es un padre de la Iglesia del siglo IV, él planteó en algún momento lo que se llama la apocatáctasis. ¿Qué es la apocatáctasis? Él decía que probablemente el demonio podía retractarse de haberse rebelado frente a Dios. No. El único que sí puede retractarse de sus obras es el ser humano, porque no tiene el conocimiento en plenitud, ni la libertad en plenitud, ni la voluntad en plenitud. Y por eso siempre tiene posibilidad de volver a empezar. En cambio, el ángel decidió una vez y para siempre. Y ya tenía todas las herramientas y sabía. Él sabía. Él sabía lo que iba. Exactamente. Oiga, padre. ¿Respondo? Sí. Luis pregunta que si Dios hizo al ser humano en un universo que es infinito, ¿hay posibilidad de que haya hecho otras especies como muy parecidas a nosotros? Donde hay inteligencia, sí. O sea, en el universo
pueden haber otras personas. Nunca se ha negado. De hecho, no tengo conciencia de haber escuchado alguna vez que se ha negado o por parte de la iglesia o de la existencia de vida fuera de... Si lo más impresionante es cuando, es paréntesis buscamos que haya vida, en vestigios de vida en Marte, en otros lugares, y dudamos de la vida que se forma en un vientre materno. Sí. A mí me es... Es que son las paradojas del ser humano. Sí. Entonces, bueno, el paréntesis. Sí, y probablemente si existe otra vida en otro planeta y todo, la salvación es para el universo entero. Jesús ha entregado su vida para la salvación de todos. Claro, no solo como planeta Tierra. No solo, sino para este universo que es creado por Dios y donde al final de la historia todo será regenerado. Sería muy interesante, quizás en algún momento, si es que usted nos permite, juntarnos para poder conversar esto de los ángeles, arcángeles, categorías, niveles, sí. También a la inversa sobre los demonios, maestros descendidos. Hay un libro que yo te decía, que no me acuerdo cómo se llama el autor, lo tengo, y se llama, a propósito, porque hay uno del mundo angélico que es del padre Fortea, ¿ya? Y hay otro libro que se llama ¿De qué demonios estamos hablando? Y el que hace es un estudio de los distintos tipos de demonios. Porque los demonios y los ángeles son distintos y pertenecen a distintas categorías. Porque los demonios son ángeles que cayeron de distintas categorías. Pero eso es para un tema más largo en otra ocasión. Sería súper importante y sería genial que nos vuelva a recibir y poder conversar con usted sobre este tema que también le interesa tanto a la gente, porque, por ejemplo, yo le contaba adelante que yo trabajo mucho con ángeles, con arcángeles en general, y obviamente me encantaría poder traspasar eso a la gente, que ellos sepan cómo poder también trabajar con ellos. Todos tenemos quizás no sé si es la facultad de poder llamar. Yo diría que hay algo que es fundamental. Todos tenemos un ángel, que es nuestro ángel de la guarda. Y nuestro ángel de la guarda es el que nos acompaña hasta el último día de nuestra vida. Y presentará ante Dios, será nuestro abogado, el que nos va a defender frente a Dios y presentará nuestras obras ante Él. Y el ángel de la guarda es alguien que está con nosotros permanentemente para defendernos. Y por eso cuando experimentamos un ataque o algo, invocar al ángel de la guarda. Ángel de guarda, no en vano, sino es una oración de niños que uno aprendió. Si es ángel de mi guarda, mi dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día, ni en la hora de mi muerte. ¿Y por qué dice eso? Porque en la hora de la muerte es cuando vienen las mayores tentaciones. También sería interesante hablar de eso. Sí, yo creo que en algún momento podríamos hacer un panel más grande y juntarnos a conversar. Hay muchos temas que podemos tocar, pero nos queda la última pregunta. Esto era algo que me estaban diciendo hace rato, de ahí arriba. La idea de que tienen ahí arriba es que la gente pueda conocer la gracia de Dios. Eso es lo que me han dicho todo el rato. Ellos quieren que la gente empiece a dejar el dolor y conozca lo que es la plenitud de acercarse al amor de Dios. Es así el resumen. Ahora, ahí, porque usted me contaba que tenía grupos de oración, ahí donde quizás pueda, recurrir los niños, los jóvenes, la gente que está sufriendo desde dentro del alma, que necesita una ayuda, en vez de pensar quizás en ir a tirarse al metro, en atentar contra su vida, acercarse quizás a algún... Mira, yo te diría que lo primero es que voy a responder a una pregunta. ¿Qué pasa? ¿A quién acercarnos? Es verdad que no todos, y tengo que hacer un mea culpa yo de esto, lamentablemente no todos los sacerdotes, no voy a decir la palabra capacitado porque no es esa, pero no todos
tienen formación o tenemos tanta formación. Yo la formación que tengo es por autodidacta y por haber estado en cosas y por otro amigo. Y no todos los sacerdotes tenemos como este conocimiento de tantas cosas como lo que hemos conversado, ¿ya? Sin embargo, todos podemos bendecir. Y entonces, en un momento de aflicción, pedir bendición. Hay sacerdotes hoy día que ya han entrado. Hay una corriente nueva que a mí me sorprende, de sacerdotes más jóvenes que hoy día sí están como más en estos temas, porque en algún momento estos temas como que se vieron como que eran preconciliares. Ya, yo siento que tienen que ver con eso, como que temas arcaicos, como que vamos avanzando y seguimos hablando del demonio, ¿no? Pero hoy día los nuevos curas sí tienen más conciencia, entonces acercarse a las parroquias. Es verdad que a lo mejor uno no da abasto, yo a veces no doy abasto, entonces tengo agendado, ya voy a ir a bendecirte la casa el viernes, ¿sabes que puedo a esta hora? Puedo estar aquí media hora, no puedo... Oye, a veces no damos abasto en cuanto a varias cosas, pero tratamos de atender lo que más se puede, o por lo menos desde mi experiencia y con algún otro que conozco. Entonces, acercarnos a pedir una bendición, a pedir acá llega mucha gente a pedir agua bendita, a pedir esto y todo, y siempre tratamos de recibirlos, de acogerlos lo más que podemos, ¿ya? No estoy haciendo propaganda, ¿ya? No, está bien. Estoy diciendo y que aquí en Melipilla, por ejemplo, habemos 4 sacerdotes, uno que está en la Merced, otro que está en la Sagrada Familia, otro que está en Santa Teresa, estoy yo acá, y también atendemos gente que viene a veces de otros lados y tratamos de ayudar en lo que podemos, ¿ya? Entonces en eso, y siempre es bueno pedir una bendición, ¿ya? Bendígame, Padre. A veces volver a la Eucaristía, aunque a veces sienta que no entiendo nada, porque hay gente que dice que no entiendo la misa, que no importa, aunque no lo entiendas, anda, porque el Señor va a actuar igual en ti, y tú vas a saber que va a actuar igual en ti. Ahora estamos en el mes de María, recémosle a la Virgen, podemos hacer cosas en nuestra casa, rezar, armar un altar, tener una imagen, y esto no tiene que ver, porque alguien me dirá, a lo mejor alguien que es evangélico, pero las imágenes están vetadas por el Antiguo Testamento. No, a ver, una imagen es una fotografía que me recuerda la presencia de alguien. No es la imagen la que me sana, pero me recuerda. Entonces hace consciente en mi casa que tenemos, junto con la foto que tengo de mi mamá, de mi papá, de no sé, también tengo una foto del Señor, de la Virgen, que sé que me van a cuidar, ¿ya? Eso representa la imagen, porque la imagen no es en sí misma. O sea, ustedes ven aquí, yo tengo hartas imágenes, pero no es que yo toque la imagen, ay, me llene de energía, ¿ya? No, me recuerdan esa presencia, ¿ya? Evitar los amuletos. Y voy a mencionar amuletos, ¿ya? Gente que hoy día tiene el gato que mueve la mano, ¿ya? Es un amuleto japonés. Es que es para la abundancia. No, si para la abundancia, pídele a Dios que sea providente. Sí. En vez de tener atrás de la puerta un cacho de cabra, pon una cruz de San Benito. Bendícela, una medalla de San Benito. Es que me dijeron que pusiera la runa de no sé cuánto. No, la runa no es. Pon mejor ahí una medalla, una cruz. Cuidarnos de esto, que son cosas tan comunes. El otro día me di cuenta, hoy día hay un amuleto nuevo que es como un pentagrama, que tiene una estrella en un círculo
oye, es un pentagrama, y un pentagrama se usaba para hacer brujería. Entonces le dije a la persona, ¿usted anda con esto? No es que para protegerme. No necesitará para protegerse, usted está llamando. Claro, no, y si la estrella está inversa, está mirando hacia abajo, o sea... Exacto, entonces a veces la gente inventa cosas y que cuidarnos con eso. Y cuidarnos de ciertas prácticas que a veces se hacen y que parecen muy sanas, pero no lo son. A propósito de los ángeles, ¿ya? Cundió en algún momento esto: yo te voy a enviar a mis ángeles que tengo en mi casa, tú les vas a abrir la puerta, vas a poner una manzana, vas a rezar esta oración, vas a tener no sé qué cosa. Eso es un rito mágico. Los ángeles los puedo invocar yo. Puedo invocar al ángel que venga en mi ayuda, puedo invocar a esa mirada que venga en mi ayuda. No tengo que abrirle la puerta, porque ¿quién te dice que está llegando un ángel? ¿No puede estar entrando un demonio a tu casa? Sí. Entonces, ciertas cosas que a veces hacemos que parecen muy inocentes, pero que no lo son tanto. Y que abundan. A mí de repente me da tanta cosa cuando uno ve las redes sociales y todos están enseñándote cómo hacer cortes de lazo, cómo hacer un amarre, cómo hacer esto. Y está como casi así como... Lo puedo llegar y adquirir y ejecutar. Pero ¿cuáles son los efectos? Pero mira, el otro día yo una cosa, y con esto vamos cerrando antes de dar la bendición, me metí a AliExpress. Entonces puse grimorios. Ya estaba lleno de grimorio. Alguien dirá, ¿y qué es un grimorio? Un grimorio es un libro de hechizos. O sea, hoy día hemos perdido incluso esta visión de que creemos que estos son juegos y no son juegos. Entonces hay que cuidarse. Y no se trata de andar viendo al diablo en todos lados, no. Pero el mal existe y nos puede dañar a cada uno de nosotros. Sí. Bueno, damos la bendición a todas las personas. Sí, por favor, terminar con la bendición. A todas las personas que están aquí y las que se unen a través del podcast. Agradezco esta conversación que se nos ha alargado harto. Pero que está súper entretenida. ¿Ya? Entonces, para que el Señor también les acompañe, les bendiga, les fortalezca, que envíe sus santos ángeles a custodiarlos, que los proteja de todo mal, que nos selle con su preciosa sangre para que ningún mal pueda tocar los corazones. Te pedimos, Señor, que la fuerza de tu Espíritu se derrame abundantemente en estos hijos, en aquellos que están también conectados, y que donde tu misericordia permanezca con ellos, que nos libres de todo mal y que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo les acompañe siempre. Amén, Padre. Muchas gracias. Muchas gracias por toda esta conversación, por el tiempo, por el explayarse de esa manera. Ha sido un agrado. Muchas gracias y espero de verdad que en algún otro momento nos volvamos a encontrar aquí con conversaciones más intensas quizás. Muy bien, pues ahí estamos. Nos despedimos el día de hoy. Buena conversación, tremenda. Casi como que no la queríamos cortar, pero eso, vamos a estar viéndonos en otro episodio de Podcast Adimensional.